Cuando la cristiandad empezaba, ellos empezaron a hablar acerca de qué va a ser el símbolo que nos va a representar a nosotros. Ellos querían un símbolo que los representaría. Y dentro de las opciones de los símbolos que tal vez pudieran representar el cristianismo cuando el cristianismo estaba joven, estaban los 2 pescaditos y los 5 panes, ¿verdad? Tal vez los 5 panes con los 2 pescaditos puede ser el símbolo de que nosotros somos cristianos. Y esto lo traían de cuando Jesús, antes de haber muerto y antes de haber resucitado, Él le dio de comer a una multitud de como 15,000 personas solamente con 2 pescados y 5 pedazos de pan. En el tiempo de atrás, cuando el cristianismo empezaba, era ilegal ser cristiano. Entonces, los cristianos no sabían cómo comunicarse con uno al otro. Si estaban en público, usted sabe que a veces usted va manejando y ve un pescadito en el carro, en el bumper del carro. ¿Lo ha visto usted? En los tiempos de Jesús, después que Jesús resucitó, el cristianismo fue ilegal. Entonces, para que los cristianos se pudieran reconocer, lo que hacían es que si uno estaba parado a la par de otra persona que uno pensaba que era cristiano, uno hacía una curva en el suelo, en la tierra. Si la otra persona era cristiana, lo que él hacía es que repetía la curva, pero al revés, para hacer el pescadito. Esto era símbolo de que nosotros somos cristianos. No lo podemos hablar porque es ilegal, podemos morir, pero vamos a usar como símbolo. Yo hago una curva así y tú haces una curva para acá. Y cuando nosotros formamos ese pescadito en la tierra es que somos cristianos. Pero eso no fue el símbolo que se usó y no usaron el símbolo de los pescados con el pan. Y entre otras opciones estaba lo que es el arco iris. Gloria a Dios, el arco iris, el que se robaron los gays. Y desafortunadamente se lo robaron. Pero el arco iris no es para los gays. El arco iris es un pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Noé. De que él no iba a juzgar la tierra jamás por medio de un diluvio. Y pensaron en el arco iris. Y yo digo, hubieran usado el arco iris, ¿verdad? Pero no usaron el arco iris y después se movieron a otra opción y tal vez la otra opción era una paloma, porque cuando Jesús fue bautizado descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, pero no fue la paloma lo que usaron para representar lo que es el cristianismo. Finalmente, el mejor símbolo que representaba el cristianismo joven cuando empezó fue la cruz. La cruz. Pero lo interesante de la cruz es que la cruz era un emblema de sufrimiento y de vergüenza. Aún así, este símbolo ha perseverado hasta el punto de convertirse en el símbolo más conocido en la historia de todo el mundo. Este símbolo era un emblema de sufrimiento y de vergüenza, pero aún así se ha convertido en el símbolo más reconocido en todo el mundo. Más personas ahora tienen cruces en edificios que en cualquier punto de toda la historia que cualquier otro símbolo. Más personas cantan de la cruz que cualquier otro símbolo. Más personas han arrodillado su rodilla bajo o frente la cruz del Calvario que cualquier otro símbolo. Más libros hablan de la cruz que cualquier otro símbolo. Hay más poemas acerca de la cruz que otro símbolo. Se convirtió en el símbolo más popular de todo el mundo, en toda la historia del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de tan único la cruz? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en este mensaje de la doctrina de la cruz. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es esto. ¿Qué es la crucifixión? Primero, ustedes tienen que entender que la crucifixión fue inventada por los persas 500 años antes de que Jesús naciera. Pero fue perfeccionada por los romanos. ¿Quién inventó la cruz? ¿Y quién la perfeccionó? Correcto. La muerte por crucifixión era tan horrible que el filósofo griego Cicerón dijo que los ciudadanos romanos decentes ni siquiera deberían de hablar de la cruz porque era indigno. Incluso pensar en este tipo de muerte no debería de pasar por la mente de los ciudadanos romanos. Era tan horrible morir crucificado que este filósofo griego dijo, los ciudadanos romanos ni siquiera deberían de pensar en ello, ni siquiera deberían de hablar acerca de la cruz, porque era una muerte tan horrible. Esta muerte era tan horrenda que los romanos ni siquiera crucificaban a sus propios ciudadanos, sino que solamente guardaban esta muerte para los extranjeros que cometían alta traición. Era tan horrible que no cualquiera mataban por crucifixión.
solamente a los que eran extranjeros, porque sus propios ciudadanos no los mataban por crucifixión, sino que solamente a extranjeros que cometieran un delito de alta traición. Los que eran crucificados morían una muerte lenta y dolorosa por asfixia. Entonces quiero describirles lo que era morir por crucifixión. Y esto fue lo que Jesús decidió hacer por usted y por mí. Primero tenemos que entender de que cuando uno moría por crucifixión era difícil respirar. Entonces ellos lo que tenían que hacer, porque les clavaban las manos, les clavaban los pies, los que eran crucificados lo que hacían es que se levantaban para poder respirar y después se dejaban caer para poder sacar el suspiro. Y otra vez se levantaban. Pero lo que hacían, y esto lo que hacía es que esto alargaba el proceso de la muerte, que era más tortura. Entonces lo que hacían los criminales que los crucificaban, los crucificados, es que no se subían, sino que se dejaban morir más rápido por asfixia. Entonces, como respuesta a esto, que se cometían básicamente suicidio en la cruz, ¿verdad? Por asfixia. Decidían, no voy a seguir respirando, prefiero morir por asfixia que estar respirando y alargando esta muerte. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los romanos en respuesta a que ellos se decidían suicidarse? ¿Qué es lo que hicieron? Les pusieron un asiento para que no pudieran bajar, sino que por ese asiento ellos tenían que seguir respirando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los que eran crucificados? Se salían del asiento para poder caerse y no respirar. ¿Y cómo fue que respondieron los romanos a que ellos se deslizaban del asiento? Les clavaban el pene en el asiento para que no pudieran deslizarse. Y eso no podía, es para que la muerte pudiera ser lenta y dolorosa. También había sangre en las cruces, excremento, sudor, lágrimas y orine. Había tanta orina en las cruces de las personas que habían muerto antes. Había excremento porque los hombres se hacían del miedo, se hacían del choque en el cuerpo soltaba el excremento. Y ahí es donde murió Jesús. Con el sudor, el orine, el excremento de otros. Eso es tan tremendo de que Jesús dejó, como lo vimos la vez pasada en la doctrina de la encarnación. Jesús dejó su gloria. Dejó todo lo que Él era. Y Él viene aquí a vivir entre nosotros. Se humilló hasta lo más pobre, porque Él no vino a un palacio. Él no vino a sentarse con realeza ni con reyes. Él vino a un pesebre donde olía ¿qué? A popó de animal. Y se humilló. Y Él se humilló hasta el punto donde su propia creación lo rechazó a Él, lo crucificó. Jesús pudo haber soplado, pudo haber incluso decir que se les vaya el suspiro, que dejen de respirar y todo mundo que lo está crucificando muere. Pero Jesús no hizo eso. Y Él vino a morir ese tipo de muerte por usted, por mí. Morir una muerte horrible. Pero eso no es todo. Estaban sin agua. Los que eran crucificados no les daban de tomar. Y cuando Jesús dijo, tengo sed, ¿qué es lo que hicieron? Le dieron un esponja ¿con qué? Con vinagre. ¿Para qué era ese vinagre? Para limpiarse ¿dónde? Después del baño. Después del baño. Lo humillaron a Jesús. Fue tan vil lo que hicieron con Jesús. Pero lo hizo por usted. No lo hizo por mí. Así de bueno es Jesús. Estaban bajo el sol, que era un sol abrasador durante el día, porque el sol en el Medio Oriente es fuerte. Y estos hombres estaban ahí desnudos, cocinándose el cráneo. Y después tenían que aguantar frío en la noche, porque el frío en el Medio Oriente es fuerte. Y esto se hacía públicamente. Y el público les gritaba y se burlaba de ellos. Los insultaban e incluso les escupían cuando eran crucificados al nivel de ojo. Porque eso es lo que hicieron los romanos, que empezaron a crucificar a personas a nivel de ojo, para que todo el público pudiera llegar a escupirles en la cara. Entonces ellos podían a veces llegar hasta aquí de cerca a las caras y gritarles y decirle, te lo mereces, y escupirles mientras están muriendo y agonizando. Esto es equivalente a que
nos agarren a nosotros o a uno de nosotros y nos crucifiquen ahí en Metrotown, que es un mall, para los que están viendo en otra parte del mundo, es un mall aquí, una plaza pública, y que todos los que estén pasando le griten a usted, lo insulten a usted, le tiren cosas a usted. ¿Ya se imagina la presión, la opresión que se debe de sentir cuando usted tiene a todo el público diciendo: ¡mátenlo! ¡Mátenla! ¡Que te maten! ¡Mátenla! ¡Agárrenlo! Yo solo soy una persona, y mire cómo mi mirada lo espanta a usted, a algunos de ustedes, ¿verdad? Oh my God. Ya se imagina todo un público haciéndole eso a Jesús, más la opresión espiritual. Eso fue lo que Jesús sufrió por usted y por mí. Estoy hablando de lo natural. Estoy hablando de lo espiritual. Porque lo espiritual es aún a veces, yo creo, que peor lo que nosotros podemos sufrir en lo natural. Y solamente personas que han sufrido cosas en el mundo espiritual o que han sufrido cosas espirituales pueden entender qué tan horrible es sufrir algo espiritual al contraste de sufrir algo natural. Y Jesús lo humillaron, lo escupieron, lo maltrataron. Y Él se sujetó a todo esto por usted, por mí. Entonces, ¿cómo murió Jesús? Antes de ser crucificado fue azotado. El azote era tan doloroso que muchos hombres simplemente morían por el azote antes de llegar a la crucifixión. ¿Usted conoce lo que es el látigo de 9 colas? Eso es lo que usaban los romanos, un látigo de 9 colas. Que es un látigo, tiene 9 colas, pero las colas tienen piedras o tienen ganchos o tienen pedazos de hueso. Entonces, ¿qué es lo que hacían los romanos? Los romanos ataban las manos de un hombre en un poste, le quitaban la ropa y con esa cola de 9, con ese látigo de 9 colas, lo que hacían es que suavizaban la carne del hombre. En inglés se dice tenderize the meat, tenderize the flesh. En español, ¿cómo se puede decir tenderize? Suavizar, ¿verdad? Usted sabe cuando usted tiene un pedazo de carne asada que lo quiere asar y le da con un martillo para que la carne sea más suave cuando usted se la coma. Eso es lo que hacía este látigo de 9 colas. Pero este látigo de 9 colas no solamente suavizaba la carne, sino que también la arrancaba, porque tenía ganchos que cuando los romanos le pegaban, los ganchos agarraban la piel y cuando ellos jalaban, se jalaban pedazos y pedazos de carne. Incluso era tan tremendo esto que a veces algunos ganchos agarraban la costilla de un hombre y cuando los romanos, los soldados jalaban, los pedazos de costilla salían volando. Era tan fuerte esto que normalmente muchos hombres morían antes de la crucifixión por medio del azote. Porque primero es el azote, después es la crucifixión. Jesús tuvo que pasar por el azote. Jesús dice que, la palabra de Dios dice que Jesús fue tan inmolado que si usted lo hubiera visto antes de ser azotado, usted pudiera reconocerlo. Después del azote, usted no lo hubiera reconocido porque parecía una llaga Jesús. Fue torturado tan fuerte que la Biblia dice que ni se podía reconocer. Qué tan triste para su mamá. Qué tan triste para sus seguidores. Pero qué tan triste para Dios, su Padre. Porque su Padre tuvo que permitir esto. Dios el Padre permitió todo esto. ¿Sabe por qué? Por usted. Y después de ser azotado, mire esto. Jesús fue azotado después de una noche sin dormir porque lo tuvieron en la corte. ¿Cuántos de ustedes han ido a la corte por problemas de inmigración o otros tipos de problemas? ¿Cuánto es el estrés de no saber qué es lo que va a pasar con su vida? Jesús, antes de ser azotado, pasó toda una noche sin dormir porque lo llevaron a corte en la noche. Entonces no había dormido. Esto es Jesús. Jesús no había dormido. Y después empeora la cosa porque después de no dormir por estar en la corte, lo azotan. Y nosotros tal vez pensaríamos, oh, ya es suficiente, lo azotaron, está inmolado, el hombre ni se reconoce. Pero no. Después le clavan una cruz encima de su piel que está completamente desarrancada.
y en sus hombros y su espalda le ponen un pedazo de madera para que él pueda llevar su cruz a donde él mismo va a ser clavado. Esta cruz, que fue el travesaño, pesaba como 100 libras. Después de no dormir, después de no comer, no tomar nada, está malnutrido, está deshidratado, ha sido abusado. 100 libras. Tenía que cargar eso. Él solo. ¿Y sabe por quién lo cargó él? Dígalo conmigo. Para usted y para mí. Jesús lo cargó. Y eso no fue todo. Le colocaron una corona de espinas. Que los espinos no eran solamente centímetros, eran pulgadas. Y algunos dicen que se la clavaron, ¡pum! Y le dieron vuelta. Para poder lastimar a Jesús. Para poder lastimarlo. Esto fue colocado sobre la piel desgarrada de los hombros y la espalda de Jesús. La espina lo lastimó. Todo lo hizo por nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál fue la respuesta de Jesús hacia todo esto? Aunque todo esto fue lo que le hicieron a Jesús, Jesús nunca gritó, nunca buscó vengarse, no destruyó a esas personas, aunque pudo haberlo hecho y nunca tomó represalias. Él pudo haberse vengado en ese momento. Él pudo haber llamado ángeles para que destruyera todo ese imperio romano instantáneamente. Pero Jesús no lo hizo. ¿Cómo es usted cuando ustedes los ofenden? ¿Cómo es usted cuando honestamente lo lastiman a usted? Todos empezamos a poner el grito en el cielo. Y nos queremos vengar. A Jesús le hicieron todo este daño, lo tormentaron, lo torturaron, lo abusaron, lo insultaron. Y él nunca les gritó. Nunca los reprendió. En cambio dijo cosas como, Padre, perdónalos porque ni saben lo que hacen. También le dijo al criminal crucificado en la cruz que estaba a la par de él, porque hubo un criminal que estaba a la par de él, que ese criminal no pudo corregir sus errores. Ese criminal que estuvo a la par de Jesús no pudo bajarse de la cruz, ir a arreglar todos los problemas que había hecho, no se pudo bautizar, no pudo hacer nada. ¿Y qué le dijo Jesús a ese criminal? De hecho te digo, hoy estarás en el paraíso conmigo. Jesús ve a uno de sus discípulos llamado Juan y le dice, esta ahora va a ser tu madre, que es la mamá de Jesús, María. Le dijo, cuídala. Mire esto tan tremendo. Todas esas fueron las dulces y tiernas palabras de Jesús en un momento extremadamente doloroso. Eso es lo que habló él. Y finalmente dio su último suspiro y dio sus últimas palabras. Consumado es. Así respondió Jesús. Isaías 53:3 nos da algo tan tremendo. Mire la primera frase, dice esto: fue despreciado y rechazado. ¿Cuántos de ustedes tienen heridas o cicatrices de rechazo? Tal vez un padre o una madre. Tal vez un amigo o una amiga los rechazó. Tal vez un jefe o compañeros de trabajo de la escuela los han rechazado ustedes. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han sufrido dolor de rechazo? ¿Para cuántos de ustedes les dolió? Mano para arriba. ¿Qué? Manos para abajo. Aquí está diciendo que Jesús fue despreciado y rechazado. ¿Por quién? Nosotros. ¿Está entendiendo? ¿Está poniendo atención? Algunos de aquí no están poniendo atención. Ponga atención. Mire qué tremendo eso. Fue despreciado y rechazado por quién? Nosotros. Su creación. Él nos hizo. Él nos dio el aire que respiramos. Él sopló vida. Nosotros somos polvo. Usted sabe eso, ¿verdad? Y lo sabemos porque el día que morimos, para el polvo vamos de regreso, ¿verdad? Todos aquí.
Entonces, a veces cuidamos más esta chuleta que nuestro espíritu. Pero toda esta chuleta va de regreso al polvo. Por eso usted tiene que invertir en su vida espiritual. Dígame. Amén. Su vida espiritual es lo que más importa. Nada importa más que su vida espiritual, porque su vida espiritual está conectada con su relación con Dios. Pero su creación, que somos nosotros, lo despreciamos y lo rechazamos. Y dice Isaías que era hombre de dolores. Mire cómo describe a Jesús. Conocedor del dolor más profundo. ¡Wow! Vaya usted ahorita mentalmente al dolor más profundo de su vida. Vaya ahí un par de segundos. El dolor de Jesús fue mucho más profundo que el suyo. Porque Él tomó todo el dolor de todo el mundo. Desde el presente hasta el pasado, hasta el futuro de la historia de la humanidad. Todo ese dolor Él lo tomó y se lo puso en Él mismo en la cruz. Por eso dice el dolor más profundo. Eso es lo que pasó Jesús. ¿Por quién? Por usted y por mí. Por usted y por mí. Y dice la palabra, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Triste. Es triste cuando uno ama a alguien, pero esa persona le da la espalda. Y eso es lo que nosotros hicimos con Dios, como la humanidad. Le dimos la espalda. Pero ¿sabe qué? No fuimos solo nosotros quien le dimos la espalda. También le dio la espalda, ¿quién? Dios. Dios le dio la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque al darle la espalda a Jesús, Él ya no se la daría a usted. Jesús fue abandonado completamente en la cruz. Por usted y por mí. Y así murió Jesús. Solo. Tormentado. Dolorido. Abusado. Así murió Jesús. Despreciado por todo el mundo. Abandonado incluso por Dios el Padre. Y todo lo hizo por ustedes. Por mí. Para que pudiéramos tener salvación. Para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos que saber por qué murió Jesús. ¿Por qué murió Jesús? ¿Y por qué es que nosotros llamamos esta escena buenas noticias? Murió tan horrible y lo llamamos la buena noticia. ¿Por qué nosotros llamamos eso la buena noticia? ¿Y por qué nosotros celebramos cada Pascua la muerte de Jesús? Y cada vez que nosotros tomamos Santa Cena, ¿por qué estamos recordando este momento de la cruz? La respuesta está en las Escrituras. Vamos a leer un montón de versículos ahorita. Espero que usted pueda poner atención. Isaías 53, versículo 5 dice esto. Pero Él fue ¿qué? Traspasado por nuestras rebeliones. Ahí está. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestra rebelión. Y también fue aplastado. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Eso es lo que le hizo nuestros pecados a Jesús. Mire muy bien. Eso es lo que lo hizo a Jesús. Lo aplastó. Todos nuestros pecados aplastaron a Jesús. Por eso se me hace tremendo que Él murió por nuestros pecados. Él fue aplastado por nuestros pecados. Él tomó nuestra culpabilidad por nuestros pecados. Y nosotros a veces ni podemos venir un día a la semana a darle gloria a Él. Como dice en inglés, that's crazy. That's crazy. Eso es tremendo. Fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos ¿qué? En paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Wow. Isaías 53, 12 dice esto. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso ¿a qué? A la muerte. Fue contado entre los... Ahí está la rebeldía otra vez. Yo no sé a cuál rebelde Dios le quiere hablar hoy. ¿Y qué es la rebeldía?
La rebeldía es que Dios te diga, quiero que hagas esto, y tú no lo haces. Y después te dice, quiero que lo hagas, y tú sigues decidiendo no hacerlo. Y después Él te da convicción que lo tienes que hacer y no lo haces. Y Él te da otro recordatorio y no lo haces. Eso es rebeldía. Y Jesús, mire muy bien, Jesús murió en la cruz como rebelde, aunque no lo era. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Un aplauso fuerte. Gracias a Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Él por lo que Él hizo por nosotros. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Él está intercediendo. Romanos 4:25. Esta es la respuesta. La pregunta es, ¿por qué murió Jesús? Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de ¿quién? De Dios. Romanos 5:8 dice esto. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo, ¿a qué? A morir, ¿por quién? Nosotros, cuando todavía éramos pecadores, significando, como les he dicho siempre, que antes que usted le dijera que sí a Dios, Dios le dijo que sí a usted. ¿Qué tipo de amor es ese? Es un amor que es fuera de esta tierra. Esto es que Dios lo aceptó a usted antes de que usted se arrepintiera. Él murió por usted. Ese es el amor incondicional de Jesús. Y 1 Corintios 15:3 dice esto. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y esto es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Gálatas 3:13 dice esto. Pero Cristo nos ha rescatado. ¿De qué? De la maldición dictada ¿por qué? Por la ley. Cuando fue colgado ¿a dónde? En la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. ¿Cuántos están llenos de fechorías? Dígame, no dígame. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado ¿a dónde? En un madero. Dios lo maldijo a él. Dios maldijo a Jesús con esa maldición para usted. Esa maldición le tenía que caer a usted. No tenía que caer me tenía que caer a mí. Y Dios, en su infinito amor, por medio de su Hijo Jesús, toda esa maldición se la echó a Jesús. 1 Pedro 3:18 dice esto. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez. ¿Y para qué? Para siempre. Él nunca ¿qué? Pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y por último, 1 Juan 2:2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. En resumen, Jesús murió por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para pagar nuestra condena. Él sufrió en nuestro lugar por nuestros pecados. Él sufrió en nuestro lugar. El sufrimiento le pertenecía a usted y me pertenecía a mí. Esa cruz era para usted, era para mí. Esos insultos eran para usted, eran para mí. Esos clavos eran para usted y eran para mí. Ese azoteo era para usted y para mí. Pero Jesús tomó ese lugar, intercambió su lugar. Él vivió la vida perfecta que nos tocaba a nosotros vivir y la intercambió por la vida imperfecta suya. Él recibió el castigo de todos los pecados que le pertenecía a cada uno de nosotros. Jesús tomó nuestro lugar. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Entonces a mí se me hace tan tremendo que cada uno de nosotros merecíamos esa cruz. Esa cruz era para nosotros. No era para Él. Él no era culpable. Pero Él la tomó y murió
por nuestros ¿qué? Pecados. Lo que se me hace interesante a veces es que Él murió por esos pecados y nosotros tomamos esa muerte como una licencia para seguir pecando. Eso es lo triste. Que nosotros tomamos la licencia, tomamos el sacrificio de Jesús como una licencia para seguir mal. Y hoy Dios quiere que nosotros entendamos de que Él murió en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener una vida transformada por medio de su amor. Ahora, ¿qué logró la muerte de Jesús? Logró dos cosas que quiero tocar hoy. Y la primera es la justificación. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice esto: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demandó la ley, sino por la fe en Cristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser ¿qué? Justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será ¿qué? Justificado. En otras palabras, la justificación significa ser declarado no culpable por Dios. Para los que no sabían qué significa la justificación, es ser declarado no culpable por Dios. Dígalo conmigo. Si yo soy, una vez más, si yo soy justificado, soy declarado no culpable. ¿Por quién? Por Dios. ¿Ok? Eso es lo que significa ser justificado. Que no soy culpable. Y eso lo declara Dios. De acuerdo a Dios, cuando yo estoy justificado, no soy culpable ya más. En lugar de una transacción donde tenemos que ganarnos el camino al cielo, la justificación es un regalo gratuito a través de la fe en Jesús. Dios nos limpia y limpia nuestro récord y cuenta la vida perfecta de Cristo como si fuera nuestra. Eso es lo que es la justificación. Es que Dios limpia nuestro récord. Gracias a Dios. ¿Cuántos tienen un récord limpio? Dígame. Y tenemos un récord limpio delante de Dios porque Jesús por su muerte nos justificó. La justificación es lo opuesto a la religión. Amén. La religión lleva a la justicia propia o también al desamparo. Cuando nosotros vivimos una vida de religión y yo creo que esto es como una fortaleza en la mente de esta generación, donde nosotros pensamos, ok, si yo sigo las reglas bien y vivo y me comporto al 100% con todo mi esfuerzo, eso es lo que llamamos justicia propia. Entonces nosotros decimos, Dios me va a salvar y Dios va a estar más contento conmigo. Eso es la religión. Y la religión lo que lo lleva al ser humano es a tener un corazón orgulloso. Porque cuando uno está viviendo una vida de religión y uno le está haciendo bien a las cosas, uno entonces se empieza a poner altivo. Por ejemplo, hay gente que dice, yo ayuno 40 días todos los años. Esa persona es una persona altiva. Yo cuando oro por 5 horas. Yo camino con Abraham y con Moisés. Yo ni camino, yo floto. ¿Verdad? Tengo una nube aquí abajo, ¿ya? La gloria de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas? Son las personas más juzgadoras. Son las personas con justicia propia que se creen más de todo el mundo. Y eso es lo que hace la religión. La religión te hace pensar que tú estás bien dependiendo de tu esfuerzo y tu moralidad y tu propia espiritualidad. Hay personas que son el juez de todo mundo. Se sientan en la iglesia, vienen a sentarse en la iglesia, ¿verdad? Ponen así y empiezan a ver. Voy a ver qué está mal aquí en esta iglesia. Y vienen a criticar y juzgar. Y digo yo, ¿quién se cree este man? Es un pecador igual que yo. Es un pecador en necesidad de la gracia de Jesús. Este tal vez está más necesitado que todos los demás porque es un gran orgulloso. ¿Y qué fue lo que sacó el diablo del cielo? El orgullo. ¿Ese es el fruto de qué? De la religión. Porque sigo las reglas. Soy excelente en todo lo que hago. Nadie me puede decir nada a mí porque yo no peco. Qué altivo, cuidado, varón.
Cuidado, hombre de Dios. La gente que dice, yo no sé de qué arrepentirme porque es que yo no peco. Y eso es lo que hace la religión. Por eso es que la justificación es lo opuesto a la religión. La religión te dice, tú tienes que esforzarte para hacer todo lo posible para estar bien delante de Dios. Y cuando tú te portes bien, Dios te ama. Si tú sigues las reglas bien y no haces errores, Dios te va a amar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos altivos o, segunda opción, nos desamparamos. Porque si por 6 meses usted se porta bien y después de 6 meses y una semana usted la riega, Dios me odia, oh my God, me va a castigar. Está en la parada del bus, pasa un camión, lo llena de agua, merecí eso por lo que hice anoche, fue Dios castigándome. 2 opciones, o se vuelve uno altivo o se vuelve uno desamparado. Y eso es lo que hace la religión. Y la religión es diferente a la justificación. Porque la religión lo enfoca a usted en usted mismo. Y hay tantos cristianos legalistas que necesitan romper con esa fortaleza en la mente. Yo era uno de esos. Y aún a veces todavía sufro con el legalismo. Porque siento que si cometo un error, me tengo que volver a ganar la aprobación de Dios. Y tengo que sacar eso de la mente. Porque no es el evangelio. Y no es la justificación. La religión también lleva a una espiritualidad vaga que se enfoca en ser una buena persona. Como si ser una buena persona fuera lo que lleva al cielo a una persona. El que usted sea buena persona no lo lleva al cielo. El que usted sea un buen cristiano no es lo que lo va a llevar al cielo a usted. ¿Por qué grita? Porque se me duermen. ¿Sabe qué me dijeron hoy en el culto de inglés? Gracias por volver a gritarnos. Merecíamos los gritos y la pasión. La pasión de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo normalmente antes gritaba bastante, ¿verdad? Ahora me he vuelto más pacífico. Pero hoy no sé, como que el Espíritu Santo necesita despertar a algunas personas que están un poco. Amén. La justificación es saber que eres hecho justo delante de Dios por medio de la fe en Jesús, mientras que la religión te lleva a buscar tu salvación en tu justicia propia y en tus buenas obras. Esa es la diferencia entre la justificación en la cruz por la cruz y la religión. Ahora, miren este versículo donde Pablo está hablando de su previa vida religiosa antes de Jesús. Es prácticamente su resumen. Aquí vamos a leer todo lo que el apóstol Pablo había logrado. Él dice, usted va a ver que era una persona tan excelente antes de venir a Cristo. ¿Ok? Él era una persona que seguía la ley y las reglas también. Vamos a ver su resumen y después vamos a concluir este pasaje con lo que él dice acerca de su moralidad, su espiritualidad y todo lo que él era con su propio esfuerzo. Mire lo que dice en Filipenses 3, versículos 5 al 7. Dice esto, este es Pablo hablando. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Pausa. Él está diciendo, desde bebé estoy siguiendo las reglas. Porque acuérdense que Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Que todos los niños tenían que ser circuncidados después de 8 días de haber nacido. Los que no eran circuncidados en este tiempo eran considerados ilegítimos. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, desde bebé estoy siguiendo las reglas. ¿Ok? Después dice él, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de ¿quién? De la tribu de Benjamín. Está diciendo, no solamente, yo no soy cualquier gentil. Yo soy un israelita y sé de qué tribu soy. Soy de la tribu de ¿quién? De Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. ¡Wow! ¡Qué cumplido! Ese fue un cumplido que se tiró ahí. Dice, ¿fui miembro de quién? De los fariseos. Para nosotros, el fariseísmo tiene una mala connotación. En este tiempo, no. En este tiempo era como decir, yo era un pastor de pastores.
Esto es lo que le está diciendo. Yo era pastor de pastores. Era líder. Bueno, de alto rango. Mire, dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta ¿a qué? A la ley judía. Era tan fanático que perseguí con crueldad a la iglesia, el cristianismo. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Este era un diácono bien ungido. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces, todo esto es lo que Él hizo, lo que Él era. Ahora miremos cómo Él responde a su lista de logros. En versículo 8 dice esto. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Estiércol. Lo practiqué tanto anoche y se me fue hoy. Anoche estaba en Google, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Y me dicen estiércol. Y lo practiqué y la regué hoy. Pero espacio y gracia, amén. Soy justificado por la fe. No me van a pedrar después. Por Él lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Estiércol. A fin de ganar a Cristo. ¡Wow! ¿Está entendiendo? Él toma su resumen y dice, todo eso es popó. Yo tengo 2 perritos, 2 salchichas. Les quiero decir, uno es flaco, el otro es más gordito. Y de hecho, el gordito se hace unos puros así de popó, que digo yo, wow, todo eso sale de esa. Wow. De ahora en adelante, mis hermanos, cada vez que mis perros hagan popó, lo único que voy a pensar y recordarme son mis buenas obras. Cuando mis perros van a hacer popó, de ahora en adelante, lo único que voy a pensar y lo que me va a recordar es el popó caliente que se ve. Es exagerado, Leo, no sé por qué. Van a ser mis buenas obras, mi buen comportamiento, lo excelente que soy. Eso es lo que es. Mis logros. Cuando yo pienso en todo lo que yo hago aquí en la iglesia, yo les sirvo a Dios. Predico y enseño a las personas lo mejor que yo pueda. Ayudo a las personas que necesitan a veces ayuda financiera. Los ayudamos en nuestra iglesia. Cuando nosotros estamos ahí por los que necesitan compañía, porque están pasando un momento difícil en la vida. Cuando damos a organizaciones para las viudas, y los huérfanos. Cuando mi perro haga popó, solo de eso me voy a acordar. Usted no puede ir al día del juicio y decirle a Dios, aquí está todo lo bueno que yo hice. Porque para Dios, todo su bueno es como estiércol, popó. Y hay otro versículo en Isaías donde dice que todas nuestras buenas dádivas, todas nuestras buenas obras son como trapo de menstruación. Entonces imagínese esto, que nosotros vengamos el día del juicio con nuestro resumen y le digamos a Dios, aquí está todo lo bueno que yo hice, soy buena persona. Eso es equivalente a llegar al día del juicio con un trapo de menstruación en una mano y un montón de popó en la otra y decirle, déjame entrar. Por eso es que tenemos que ser ¿qué? Justificados. Justificados. Me alegro que usted es una buena persona. Pero tristemente ser una buena persona nunca lo va a justificar usted delante de Dios. Cada vez que vea el popó de mis perros, recordaré toda la espiritualidad superficial
que hay en este mundo. Me acordaré de la adoración a diosas. Me acordaré de Wicca, la brujería, los cristales. También los hechizos, los licencios que esta cultura está empujando en este mundo. Eso es lo que es. Todo lo que es la religión, espiritualidad vaga, la espiritualidad sin el Espíritu Santo singular de Cristo que resucitó a Cristo de lo muerto a lo vivo. Cualquier espiritualidad sin ese Santo Espíritu es espiritualidad vaga, que finalmente es popó. Popó. Todas esas cosas no son más que un enorme montón de popó delante de Dios. Y como les dije, si en el día del juicio llegamos con un montón de popó fresco, no seremos justificados delante de Dios. Eso es lo que nuestra moralidad es para Dios. Nuestra justicia propia no es suficiente. Delante de Dios, nuestra justicia propia es asquerosa. Tratar de llegar al cielo por medio de ser moral o una buena persona es simplemente repugnante delante de Dios. Y nuestra alternativa es la justificación por fe en Jesús. Este es un acto de gracia. Es un regalo que no puede llevar al orgullo ni a la arrogancia, sino a la humildad y al gozo. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. La justificación es un regalo que nos debería de llevar al gozo y a la humildad. Porque la justificación significa que usted y yo no hicimos nada. Fue un regalo de parte de Dios. Dele gloria a Dios por ese regalo. Adórelo, dele una ofrenda más fuerte si usted puede. Désela a Él. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Por eso es alabanza. Te amo, Dios. ¿Verdad? Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Es tan real. Es la justificación. La segunda cosa que cumple la cruz es lo que es una palabra muy difícil que tal vez a ustedes nunca la han escuchado y tal vez algunos de ustedes la han escuchado pero se les ha olvidado. Es lo que nosotros llamamos la propiciación. La propiciación. Ahora, ¿qué significa la propiciación? Aquí tengo la definición. El acto mediante el cual el sacrificio de Jesucristo en la cruz satisface la justicia de Dios y aplaca ¿qué? Su ira contra el pecado. Aplaca la ira contra el pecado. Les voy a dar un par de segundos si quieren notar eso, o mejor tómenlo en foto para los que necesitan, ¿verdad? Porque si les pregunto el próximo domingo qué es la propiciación, usted no me va a poder contestar. Ya lo sabo yo. ¿Y a dónde vemos esa palabra? Pues la vemos en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, donde dice esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Muchos piensan que nosotros fuimos lo que buscamos a Dios. Usted no buscó a Dios. ¿Ok? Usted no es tan bueno. Dios lo buscó a usted. ¿Ok? Usted tampoco encontró a Dios. Usted ni se puede encontrar ni a sí mismo. El que lo encontró a usted, ¿quién fue? Dios, por su misericordia y su bondad. Mírame muy bien, ¿ok? Ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios de nuestra propia voluntad. Por eso nosotros podemos escuchar el Evangelio, que es básicamente lo que estoy predicando hoy, y nosotros podemos, por humildad, arrodillarnos y decirle, Señor, entiendo que te necesito. Ayuda mi incredulidad y ayúdame a buscarte. Porque una cosa es que usted esté en Dios, en Cristo, porque usted entiende que es bueno. Pero otra cosa es que usted esté en Cristo y haya nacido de nuevo. El nacer de nuevo significa que Dios le cambia a usted el corazón.
Ahora ya no es usted tratando de agradar a Dios. Ahora a usted le nace querer agradar a Dios. Hay gente que quiere seguir a Dios, pero no ha nacido de nuevo. Entonces, les cuesta no ir a las fiestas, les cuesta no emborracharse, les cuesta el no tener sexo antes del matrimonio, les cuesta salir de una vida de pecado a entrar a una vida de santidad. Les cuesta, porque lo están haciendo con su propio esfuerzo. Eso es religión. Es superficial. Cambiamos de afuera por dentro. Así no es. Cuando uno nace de nuevo y Dios le transforma a usted el corazón, usted ya no está luchando con, ya no quiero beber, ya no quiero fumar, ya no quiero tener relaciones sexuales con las personas antes del matrimonio, ya no quiero hacer lo malo. Usted ya no está en ese estado. Usted entra a un estado donde usted dice, wow, yo quiero agradar a Dios. Usted ya no está, es que ya me da pereza ir a la iglesia hoy, estoy cansado, trabajo todas las semanas. Claro, todos trabajamos. Duh. Pero cuando usted tiene un corazón nuevo transformado por Cristo, usted, cansado o no cansado, usted se levanta y dice, yo tengo que ir. Yo tengo ganas de ir. Yo no me aguanto las ganas por estar en la casa de Dios el próximo domingo ya. Ni acaba de terminar este domingo y ya estoy emocionado por el próximo domingo. ¡Oh, my gosh! No puedo esperar a estar en la iglesia otra vez cantándole a Dios. Eso no es porque somos buenas personas. Eso es porque nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Hay muchos aquí hoy y muchos viendo en línea que no han nacido de nuevo. Por eso le cuesta a usted estar empapado de Dios, empapado con las cosas de Dios, construir el reino de Dios, priorizar el reino de Dios. Les cuesta porque no han nacido de nuevo. Entonces todo lo están haciendo con su propio esfuerzo. Y eso es la diferencia. Que cuando nosotros llegamos a nacer de nuevo, entendemos de qué. Miren muy bien. Entendemos lo que dice este versículo. No fui yo. Fue Dios. Yo no busqué a Dios. Dios me encontró a mí. Yo no me acerqué a Dios. Dios se acercó a mí. Yo no me salvé por ganándome la aprobación de Dios. No. Dios me salvó a mí. Por su gracia, su bondad y su cruz. Por su cruz fui justificado. Y Jesús me dio la propiciación de mis pecados. La propiciación tiene que ver, miren muy bien, con la ira de Dios, porque Dios odia al pecado y su ira arde cuando las personas no se arrepienten. ¿Está entendiendo? La ira de Dios odia al pecado. Y la ira de Dios hierve cuando las personas no se arrepienten. Porque en la naturaleza de Dios está lo que es el consumir el pecado. Así como el fuego nos quema, así Dios quema el pecado. Usted no va a meter su mano en el fuego y quemarse y decir, malo fuego, ¿por qué me quemaste? No podemos decir eso porque es la naturaleza del fuego, quemar y consumir. Usted y yo tenemos que entender que es la naturaleza de Dios de consumir pecado. Entonces, cuando hay pecado, Dios lo odia y lo quiere consumir. Cuando hay pecadores, personas que no se arrepienten, son enemigos de Dios. Y Dios los quiere consumir también. Y Él tiene eso de naturaleza porque Él es un juez justo. Es como que si un ser querido suyo ha sido matado, alguien lo mató, y saben quién es, van a corte y el juez ve toda la evidencia que fue un criminal que lo mató, pero dice y llama al criminal inocente cuando todos sabemos que el criminal fue culpable. ¿Cuántos de nosotros nos enojaríamos con ese juez? Todos. ¿Amén? Ojalá que me lo agarraron, porque si alguien me dice yo no, entonces no sé qué le pasa a usted hoy aquí. Pero todos nos enojaríamos con ese juez porque fuera un juez injusto. Pero un juez justo no puede llamar inocente al culpable. Usted es pecador. Dios es un juez justo. Si usted no tiene a Cristo, usted es culpable. Y Dios lo odia. Porque Dios odia el pecado.
Su ira contra el pecado y contra los pecadores que no se arrepienten es una indignación santa, es una ira justa, y Él ejecuta su ira de dos maneras. Mire cómo Dios ejecuta su ira. ¿Está escuchando? La primera es su ira activa y la segunda es su ira pasiva. ¿Está entendiendo? Su ira activa es cuando Dios nos reprende, nos da una buena o nos da una consecuencia severa, pero aquí en la vida, en esta tierra. Esa es la ira activa de Dios. Cuando usted está haciendo algo malo y Dios le da ¡pam! Y lo despierta un poco porque la consecuencia fue fuerte. Entonces nosotros a veces necesitamos una consecuencia para despertarnos. Amén. Y lo bueno es que es en esta vida, porque la que aterra más no es la ira activa. La más aterradora es la ira pasiva. La ira pasiva de Dios es cuando Dios te deja. Te deja hacer todo lo que tú quieras. Puedes estar mal, te deja. No te hace nada. Si Dios no ha aparecido para detenerlo en su pecado, para detenerlo en su rebelión o su locura, déjeme decirle que está experimentando la ira pasiva de Dios. Si usted está en rebelión, haciendo cosas que no, y Dios no lo para a usted, usted está experimentando la ira pasiva de Dios. A veces pensamos, Dios no me lanzó una piedra para detenerme. No, pero la puso en el montón para el día del juicio. Eso es lo que nosotros entendemos. Y Romanos nos dice esto. Romanos nos dice eso. Mira lo que dice Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 6. Lea muy bien. Dice esto. Mas por causa de tu terquedad. ¿De tu qué? Terquedad. Hay gente que es poco terca. Se le dice y le dice, se le dice y se le dice. No hace caso. Están como dormidos espiritualmente. Dice Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y tu corazón que no arrepentido. Mira esto. Estás acumulando ¿qué? Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es la ira pasiva de Dios. Que podemos estar mal y no nos dice nada. Y muchas personas dicen, no hay ningún problema, todo me está yendo bien, mira. Dios no me ha tirado ninguna piedra. No te ha tirado la piedra, porque la está poniendo en el montón. En el día del juicio, ese montón se va a convertir en una montaña. Y esa montaña te va a caer encima. Ese es el riesgo de personas que no se arrepientan. Y aquí es donde entra la propiciación, nos dice que el sacrificio de Cristo satisfació la ira de Dios, removiendo su juicio de los pecadores y estableciendo paz entre nosotros y Dios. Eso es lo que hizo la propiciación, que trae paz, apaga la ira de Dios. En otras palabras, la propiciación transformó la enemistad causada por el pecado en una disposición favorable y de gracia hacia nosotros. Gracias a Dios. Conclusión. Se necesita la cruz de Jesús para justificarnos y hacernos justos delante de Dios. ¿Qué dije ahorita? Me lo voy a decir otra vez, ¿ok? Se necesita la cruz de Jesús para justificarnos y hacernos justos delante de Dios. Se necesita esa cruz. Se necesita Jesús para propiciar nuestros pecados, que es apagar la ira de Dios. Amén. Y cuando estamos en Jesús, Dios ya no está enojado con nosotros, sino que Dios nos ama. Gracias a Él. Gracias a Él.
Y eso significa que toda nuestra vergüenza ha sido limpiada. Hay personas que cargan vergüenza en sus vidas, en sus corazones. Y yo le doy buenas noticias hoy. Por la cruz de Jesús, toda esa vergüenza es limpiada. Otras personas aquí, tal vez, han hecho malas decisiones en su vida pasada. Y esas malas decisiones son arrepentimientos que nos molestan, nos quitan la paz en la vida. Pero hoy quiero decirle a usted que esas malas decisiones han sido borradas por la cruz. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Que algunos han hecho y han tomado muy malas decisiones en sus años antepasados en la vida. Pero la cruz de Jesús hoy le está diciendo a usted, todas esas malas decisiones han quedado limpias y borradas. Puede tener un nuevo comienzo en Jesús hoy. Hoy usted puede tener un nuevo comienzo. Yo sé que hay secretos dentro de nuestras vidas que son malos. ¿Cuáles secretos que nosotros quisiéramos que nadie se diera cuenta? Porque, santo Dios, todo el mundo nos viera mal. Pero todos esos secretos por la cruz del Calvario han desaparecido. Y también algunos tenemos un récord muy malo. Y ese récord por la cruz de Jesús y la sangre de Cristo ha sido limpio. Muchos de ustedes tal vez aquí sufren por vergüenza, malas decisiones y un récord que ha sido muy malo. Yo quiero en el nombre de Jesús que usted quede libre hoy y recibir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso es que todo eso, lo que usted ha hecho en el pasado, todo lo malo, cuando usted se arrepiente y viene a Jesús, todo eso queda olvidado. Usted puede tener un nuevo comienzo en Cristo. Y cualquiera que hayan sido nuestros pecados, ya no somos culpables por causa de la justificación y propiciación de Jesús, ambas logradas en la cruz. Por eso la cruz de Jesús es la mayor demostración del amor de Dios. Y Él hizo todo esto. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Gracias a Jesús. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Gracias, Jesús, por lo que Él ha hecho. Murió por nuestros pecados, nos dio salvación. Usted y yo no teníamos ninguna forma de cómo llegar al cielo. Y por la muerte de Jesús ahora tenemos camino al Padre. Y podemos entrar al cielo, podemos tener perdón de nuestros pecados, vivir una vida limpia ahora. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que están aquí en este lugar hoy, que han sufrido con su pasado, yo declaro hoy en el nombre de Jesús que usted puede vivir libre ya. Si Dios lo perdonó a usted, perdónese a usted mismo. Amén.